Es bonito que la primera presentación de la historia de Friends haya sido de nuestro hijo. No, esto era una broma, evidentemente. Como dice la Eli, se nos iba acumulando la faena y algún día había que presentar al niño y era o ahora cuando tuviese 14 años, así que era mucho mejor ahora. No, lo que es bonito, y además esto creo que será la primera presentación de muchas, seguro, en el nombre de Jesús. Luego no cojáis esto para hacer bebés por ahí legítimos, yo no he dicho nada de todo eso. Pero es verdad que está pasando algo bonito, lo hablaba esta mañana durante el desayuno, no me acuerdo ya con quién, ¿no? Pero que aquí hay algo bonito pasando. Está Dios, está la presencia de Dios, hay luz en este lugar y seguro que una de las consecuencias de eso será ver bebés en algún momento. Así que está guay que ya está siendo la primera, la prueba piloto, que Adam haya sido el conejillo de Indias. Y me parece curioso también, me parecía interesante, porque tampoco lo hemos hecho muy pensado ni muy premeditado todo esto, que la presentación de un bebé haya coincidido precisamente con la serie en la que estamos metidos, que es la serie de los patriarcas. Y en concreto con el patriarca que vamos a estar analizando hoy, que es el patriarca Isaac. Esto lo hablamos un poquito hace un par de semanas, cuando arrancamos la serie, hicimos la introducción. Los patriarcas, depende con quién hables, depende del entorno donde te muevas, pues son unos o son otros. Nosotros nos hemos ceñido como a los tres oficiales, por así decirlo. Gracias, tío. Que son Abraham, Isaac y Jacob. Germi la semana pasada nos hizo una enseñanza magistral, os animo a que la podáis escuchar, está por ahí colgada en las plataformas, acerca de Abraham. Nos hizo todo el preludio, toda la presentación de este patriarca, el primero de todos, el que allanó el camino, y vamos a ver la historia de su hijo, de Isaac. Y vimos, en esta predicación de introducción también, que había como dos temas centrales, dos temas principales en la vida de todos los patriarcas, de estos tres patriarcas, que eran la fe, por un lado. Dios tocó en la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob el tema de la fe de manera muy brutal, muy bestia, muy intencional con cada uno de los tres, y también el tema de las promesas. Vemos en la vida de cada uno de los tres como las promesas es algo, las promesas de parte de Dios para su vida, por supuesto, es algo que también está muy presente. Pero luego, cada uno de estos tres personajes, evidentemente, pues hace su camino, ¿no? Aunque también me parecía importante y me parecía curioso que la presentación del bebé de hoy que hemos hecho, la presentación de Adam, haya sido en un momento en el que también ha habido un momento en el que los abuelos han salido y han orado por él, los papás estaban orando por él, la familia que no era de sangre, la familia espiritual, que sois vosotros, habéis orado por él y seguro que oraréis por Adam en algún momento de vuestra vida, estoy seguro, porque la oración y los lazos familiares eran un tema también central en la vida de los patriarcas. La vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, abuelo, padre e hijo, nieto, como lo queramos llamar, estaba muy ligada por los lazos familiares y por las cadenas también espirituales y familiares que cada uno de ellos arrastraba. Pero esto lo veremos más adelante. Esta mañana lo que vamos a hacer, en lo que nos vamos a centrar, es en la importancia de distintos entornos, de distintos roles, en los cuales, a través de la vida de Isaac, vamos a ver que podemos ser seguidores de Dios. Hicimos una serie hace no mucho tiempo, ¿verdad?, acerca de los discípulos de Jesús, en la que queríamos ser seguidores férreos, firmes, como Dios mandaba, nunca mejor dicho, de Jesús. Y hoy vamos a ver cómo a través de la vida de Isaac podemos ser seguidores de Dios. Y lo vamos a ver en distintos entornos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo de importante es el rol de los padres dentro del hogar, educando a los hijos. Cómo desde el hogar muchas veces se tienen las llaves de que los hijos puedan tomar una decisión u otra respecto a Dios. Vamos a ver también la importancia del entorno, de las personas de las cuales nos rodeamos y cómo éstas de alguna manera condicionan, influencian en algunos aspectos también nuestra fe, nuestra manera de seguir a Jesús, de seguir a Dios. O cómo nosotros, incluso dentro de este apartado, podemos ser esa influencia, podemos ser esa luz en nuestro entorno, en nuestro alrededor, con las personas con las que compartimos vida en definitiva, para influenciarlos o condicionarlos a ellos hacia los caminos de Dios. Y por último, veremos cómo al final de todo, cuando nos pongamos delante de Dios, al final de nuestros días, casi que ni el hogar, ni el entorno, ni los padres, ni los amigos, ni la familia, ni nada de todo lo que nos envuelve, nada de todo lo que nos rodea, importará. Lo único que a Dios le importará será tu corazón y tu decisión personal por Él. Pero vamos a ir poco a poco, si os parece. ¿Estáis listos? ¿Sí? ¿Vamos a ello?
Como le pasó a Hermi, yo creo que nos pasa un poco a todos los que estemos en esta serie, es muy difícil condensar en una predicación del ratito que tengamos, decimos media hora y en mentiras. El que sea capaz de predicar esto en media hora que venga aquí y lo haga, ya veremos cómo se hace. Vamos a intentar ajustarnos un poquito, pero es muy difícil condensar en un espacio limitado de tiempo la vida de estos personajes. Por eso a veces hay que como centrarse en un pasaje o en un aspecto significativo que nos llama la atención y que queremos remarcar en la iglesia. Entonces lo que voy a hacer, si os parece, porque algunos a lo mejor tenéis por ahí despistada, olvidada o simplemente ni conocéis la historia, vamos a parafrasear, a mí me gusta mucho esto como explicar cuentos, explicar historias, la vida de Isaac, ¿vale? Isaac es el hijo de la promesa. Abraham y Sara, el primer patriarca Abraham, no pueden tener hijos. Pero llega Dios y le dice a Abraham, siendo anciano ya, que va a ser el padre de naciones, que su descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Sara se ríe en un momento. Sara dice, mi marido se ha vuelto loco o ha escuchado al ángel equivocado porque esto no puede ser, yo ya soy anciana. ¿Cómo va a poder ser esto? Pues cuando Abraham más o menos tiene 100 años y Sara 90, tienen a Isaac, al hijo anhelado. Por el camino han hecho triquiñuelas, no me voy a meter más en esto porque lo explicó Germi, lo podéis escuchar por ahí, pero han tenido otro hijo por ahí que no era el hijo de la promesa. Isaac es el hijo de la promesa. Y este niño, evidentemente, crece lleno de favores, de cariño, está bien alimentado, está bien cuidado, es un niño seguramente súper mimado. Más adelante veremos como uno de la misma familia, José, es el tío más mimado que vamos a ver casi en toda la Biblia. Pero Isaac tendría que ir por ahí cerquita. Es el niño de la promesa. Imaginaos unos padres que no pueden tener hijos, a lo mejor conocéis casos de estos, personas que no pueden tener hijos y de repente Dios hace un milagro y pueden tener un niño. Ese niño siempre es súper querido. Pues Isaac era así de querido. No sé si habrá habido niño más querido en la historia de la humanidad que Isaac. Crece con todo lo necesario. Pero entonces Dios le pide a Abraham y a Isaac, porque esto a veces lo obviamos, que suban un peldañito más en su fe. Y Abraham le pide, Dios le pide a Abraham que le entregue a su único y a su amado hijo, que tanto le ha costado tener, en sacrificio a Dios. Y Abraham, esto es impresionante, no vemos en ningún lugar de la Biblia que dude de esto, coge a Isaac, se lo prepara, coge unos criados, coge unos mulos y se va en camino al monte Moria para sacrificar a Isaac. Isaac no sabe nada del plan en principio. Además es interesante porque Isaac ya no es un niño pequeño, no está cogiendo, no es como si yo cojo a Adam, que me lo cargo en brazos y aunque guerré, pues todavía puedo con él, ¿no? Pero imaginaos que es un chico ya adulto, que es Joria, por mucho que yo me coja Joria aquí, o sea, podría con él, estoy seguro todavía, pero me costaría. Isaac ya era un tío mayor y Abraham es un tipo que es un anciano, ya tiene 100 y pico años. Es interesante que Dios no se le revela a Isaac. Dios no le está diciendo a Isaac, voy a hacer esto contigo, sométete a la voluntad de tu padre y cumple tu papel en esta historia que es el peor de todos, que es el de cordero sacrificado. No le dice nada de todo esto a Isaac, se dirige a Abraham. Y Abraham tiene mucha fe y continúa adelante. Y por el camino, hasta que sucede todo esto, hasta el momento del sacrificio, vemos que Isaac va haciendo preguntas, lo cual a mí personalmente me hace sospechar que Isaac tonto no era y alguna sospecha que otra podía tener, ¿no? ¿A dónde vamos, padre? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está el carnero? ¿Dónde está la leña? ¿Cómo vamos a hacer un sacrificio? Y Abraham le tira con largas, no te preocupes que Dios proveerá. Llegan al monte, suben al monte, dejan abajo a los criados, les dicen que luego bajarán, y en el momento del sacrificio, leemos en la palabra, esto lo podéis encontrar, toda esta historia de Isaac, de los capítulos 22 al 28 de Génesis. En el momento del sacrificio, leemos que Abraham ata a Isaac y lo sube al altar. Insisto en que Isaac ya tenía que ser prácticamente un hombre, y además era un hombre seguramente fuerte, un hombre de campo, un hombre bien nutrido, bien alimentado, era casi un príncipe nómada, y Abraham era un hombre mayor. No creo que Abraham cogiese al niño, pum, al chaval o al hombre, y lo pusiese en altar. Seguramente que Isaac también puso de su parte. Es decir, que la fe de Isaac aquí también es llamativa. Y ahora vamos a ver todo el porqué.
Y en el momento trascendental, en el que Abraham está a punto ya de sacrificar a su hijo, se oye una voz del cielo que dice: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. De repente aparece un carnero por ahí enredado en un zarzal y con ese carnero hacen el sacrificio en holocausto a Dios. Más adelante, Isaac crece, se hace un hombre. Isaac necesita una esposa. Tiene que haber linaje, tiene que haber continuación, si no esto de la promesa de como la arena del mar o las estrellas del cielo se va a quedar en agua de borrajas, al fin y al cabo. Y vemos un capítulo de la vida de Isaac donde confía también ciegamente en la fe de otro hombre. Si antes lo ha hecho confiando ciegamente en la fe de su padre, no ha dudado, no ha cuestionado, ha sido servil en todo momento a través de la fe de su padre, porque Dios no le ha dicho nada a él, se lo ha dicho a su padre, y Isaac ha confiado ciegamente. Vemos en este capítulo de la vida de Isaac cómo Isaac confía ciegamente en la voluntad de otro hombre, de otro personaje. Abraham era un hombre muy rico. Eran nómadas, vivían al aire libre, en tiendas, etc. Pero eran personas tremendamente ricas. Tenían posesiones, tenían camellos, ganado, de todo. Y tenían siervos también. Y uno de los siervos, que nos muestra la palabra, uno de los más fieles, el más fiel que tiene Abraham, se llama Eliezer, que lleva con Abraham toda la vida sirviéndole. Y Abraham le encomienda la peliaguda misión de buscarle una esposa a su hijo. Esto se hacía mucho antiguamente. Imaginaos ahora que los padres todavía tuviésemos la potestad de escoger esposos y esposas para nuestras hijas. Yo no sé si María Ángeles me habría escogido para su hija. Yo creo que sí, la verdad. Yo creo que sí. Con otros perlas que había por ahí flotando, yo creo que esto no estaba mal. Pero imaginaos en aquella época. Vete a otra tierra, Eliezer, y te pido solamente una cosa. Te pido que lo único que no hagas es que le escojas una esposa de esta tierra que habitamos ahora, que es Canaán. No quiero una hija extranjera, una hija que no adora a mi Dios para mi hijo. Así que vete a la tierra de donde yo vengo, vete hasta allí, llévate camellos, llévate presentes, llévate regalos, agasájala como se merece a la muchacha, pero la chica que me traigas, que sea alguien de mi tierra y que, por supuesto, ame a Dios. Tela la responsabilidad de Eliezer. Eliezer ama también a su amo. Y vemos que la fe de Eliezer es la fe de su amo. Esto no tenemos muy claro qué significa. En cualquier caso vemos que Eliezer tiene una relación personal con Dios porque hay un momento en el que se pone a interceder y se pone a orar. Eliezer coge todo esto, se va a aquella tierra y se queda a las afueras de la ciudad de donde era Abraham. Y le dice a Dios: Dios, te ruego por favor que me des la sabiduría a la hora de escoger una mujer para mi amo Isaac. Y te pido que yo aquí esperando con los camellos, a la salida, a la puesta del sol ya, a la última hora de la tarde, cuando las muchachas salen de la ciudad para coger agua del pozo, alguna de ellas se me acerque sin que yo se lo pida y me dé de beber. Y no solamente que me dé de beber a mí, sino que dé de beber también a todos mis camellos. Y la muchacha que haga esto, sabré que es la que tú tienes para mi amo. Pues Eliezer se sienta allí, se pone a esperar con todos sus camellos, etc. Y efectivamente aparece una chica que además dice Bárbara que era preciosa, o sea que todo ayuda, la verdad, supongo, que era muy guapa, muy hermosa de rostro, y le da de beber, se ofrece a este viajero extranjero llamado Eliezer, que ella no conoce de nada, a darle de beber. Y cuando acaba con Eliezer, empieza a sacar un cántaro tras otro del pozo y empieza a dar de beber a un camello, a otro camello, a otro camello, así hasta que todos los camellos han bebido. Es una cosa que además ella hace con cuidado y con delicadeza, es una cosa que hace con cariño. Y Eliezer dice: es esta es la mujer que Dios tiene para mi joven amo Isaac. Así que agasaja a Rebeca, va a su casa, y es muy curioso, y todo está metido dentro de la familia, porque esta chica podía haber sido cualquier chica, pero resulta que es la prima carnal de sangre de Isaac. Es la hija de uno de los hermanos de Abraham. Hasta aquí todo bien, ¿vale? Esto ya hoy en día no estaría muy permitido, ¿vale? No vengáis ahora con primas y con primos porque lo pone en la palabra, no, esto no es así, ¿vale? Eran otros tiempos, otra cultura, pero es interesante porque más adelante se reproduce lo mismo con el hijo que Isaac tiene, y esto es muy interesante. En cualquier caso, conquista a la chica, conquista a la familia. Imagínate, viene un tipo aquí con riquezas, con camellos, con tierras,
le promete el oro y el moro, lo del moro no, pero le promete un montón de cosas y se la lleva a esa tierra. Y Rebeca va. Pero Rebeca es estéril. Isaac y Rebeca están 20 años de su vida sin poder tener hijos. Y uno se pregunta, y seguro que se lo preguntaron también ellos, ¿y qué pasa entonces con la promesa de Dios de que su descendencia iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo? Si somos estériles, aquí hay gato encerrado, hay algo que no falla. Y algo que me encanta, porque entonces ponen la palabra que Isaac ora a Dios y Dios escucha su oración y Rebeca se queda embarazada. La importancia muchas veces de la oración, de las oraciones en medio del cumplimiento de las promesas. Muchas veces nos quedamos ahí atados, ahí anclados en que Dios me ha prometido algo, Dios me ha dado su palabra, Dios yo sé que es fiel y ya está. Pero oramos en el proceso. Isaac buscó a Dios, igual que Eliezer años atrás había buscado a Dios, había intercedido para encontrar la esposa de Isaac. Y Rebeca queda embarazada, pero este embarazo trae dos sorpresas. La primera es que son gemelos, que ya está bien la sorpresa. Yo ahora recientemente me he enterado de a quien quiero mucho, que va a tener gemelos. Y oramos por ellos, Dios mío, preparaos porque la que os viene. Si ya uno es Estela, imagínate dos a la vez. ¿Alguien aquí ha tenido gemelos? ¿O tiene familiares cercanos con gemelos? Mi madre... No has tenido gemelos, ¿verdad? Vale, esto ya sería... ¡Milagro! Sí, claro, yo tengo primos gemelos, evidentemente. Esta es la primera sorpresa, que son gemelos. Pero la segunda sorpresa es que estos niños que hay en el vientre de Rebeca, ya desde el momento de la gestación, están en guerra. Desde el vientre de Rebeca están en guerra. Y Dios, Jehová, le revela a Rebeca y a Isaac que de aquí van a salir dos naciones que serán enemigas. Aquí hay un tema teológico muy interesante, si queréis luego habléis con mi hermana, que es lo que os lo aclaro, con Joria también por ahí, pero no nos vamos a meter en esto. La cuestión es que serán dos naciones enemigas desde el momento del nacimiento. Y lo más importante, y aquí esto luego tendrá una relevancia trascendental en la vida de Isaac y en la de Jacob y Esaú, que es como se van a llamar estos niños, es que el menor servirá al mayor. El que nace antes, el mayor, va a perder el derecho de primogenitura por alguna razón que Dios quiere y va a tener que servir a su hermano pequeño, lo cual en aquella época era absolutamente contracultural. Ya no contracultural ni siquiera, sino que era una vergüenza, era deshonesto, era algo que nadie hacía. Se tenían muy en cuenta aquí los roles dentro de la familia según el orden en el que tú nacías. Yo creo que se debería mantener eso, la verdad. Es que desvarío a veces tanto que me pierdo. A ver... Cuando Isaac es anciano, antes de morir, lo que hace es olvidar toda esta fase de su vida y le entrega la bendición, o tiene la intención de entregársela mejor, porque no le sale bien esta historia, a Esaú. Jehová le había dicho antes de que nacieran estos niños muy claramente qué es lo que iba a pasar aquí. Pero Isaac, supongo que no puede con esa situación y quiere entregarle su bendición a Esaú. No me voy a extender aquí porque seguro que Gretel dentro de un par de semanas, cuando vengamos del retiro, tocará este punto, pero spoiler, la historia no sale bien. Esta es un poco, así a grosso modo, la historia de Isaac. Más o menos ahora estamos todos situados, ¿verdad? Si lo teníamos por ahí olvidado, como soy un gran contador de historias, yo creo que todos os habéis situado, ¿verdad? Lo importante aquí es que veamos, y es en lo que vamos a estar navegando toda la mañana no, un ratito, que Isaac es un claro ejemplo de seguidor de Jesús. Es alguien al que no le cuesta trabajo seguir, no le cuesta trabajo seguir a Dios a través de otros, a través de la fe de Abraham, no le cuesta trabajo seguir a Dios con la mujer con la que se tiene que casar a través de la fe de un siervo, no le cuesta trabajo seguir a Dios ni siquiera cuando Dios le habla a él personalmente. Ajá, hay una historia que me he olvidado, perdón. En el medio hay un momento, porque esto es súper importante, lo siento, en el que los niños, Esaú y Jacob, crecen. Y de repente llega una gran hambruna a toda esa tierra, que es la segunda que llega más o menos en un periodo de 200 años. E Isaac, como buen padre de familia, como buen proveedor de su casa,
Dice, me voy a Egipto porque allí sé que hay riquezas, que hay bienes, y vuelvo con algo de riqueza para mi familia. Pero Dios le dice, no vayas allí, Isaac. Y aquí vemos una promesa personal para la vida de Isaac ya. No vayas allí, quédate en esta tierra, que es una tierra extranjera, la tierra de Gerar. Asiéntate allí como extranjero y si me obedeces, yo te bendeciré. Yo te daré todas estas tierras y te multiplicaré. E Isaac obedece aquí a la voz de Dios. Así que recapitulo dónde estaba. Isaac obedece, sigue sin ningún problema a través de la fe de Abraham. Isaac es seguidor de Dios a través de la fe también de un siervo, pero es seguidor de Dios también a través de la misma voz personal de Dios hablándole a su vida. Así que podemos ver en todo momento a alguien que no le costó en ningún momento seguir la voluntad de Dios, ya fuese de manera directa o a través de los demás. Y pensaba que a veces nos olvidamos que lo más importante en realidad es seguir a Dios. Isaac fue un ejemplo en eso. Y nos olvidamos antes de ser padres, hijos, empresarios, líderes, nos encanta el título de líder, también lo hablábamos antes, nos olvidamos de que lo primero que somos cuando aceptamos a Dios en nuestra vida es que somos seguidores. Somos seguidores de Dios y de Jesús. No somos líderes, no somos pastores, no somos no sé qué etiquetas que nos encanta colocarnos. Somos seguidores. Y todo esto lo vamos a ver a través de la vida de Isaac de manera muy clara. Isaac fue un seguidor de Dios. Y lo fue en 3 ámbitos. Y si tomáis notas, os animo a que empecéis a apuntar. Si no, lo tenéis ahí en las pantallas. Isaac, en primer lugar, fue seguidor en su casa. Isaac, como hemos dicho, había crecido sano y fuerte, había creciendo viendo la fe inquebrantable de su padre. Había oído y aprendido acerca de ese Dios milagroso. Estoy seguro de que sus padres le habían contado mogollón de veces la historia de su nacimiento, como Jehová se les aparece, se les revela, como es el hijo de la promesa, bla, bla, bla. Estoy seguro, Isaac había crecido oyendo todas esas promesas acerca de una descendencia. Y lo más importante que vemos en Isaac, dentro de su hogar, dentro de su casa, es que Isaac amaba, respetaba y honraba profundamente a su padre Abraham. Y también honraba y amaba profundamente la fe de su padre. La fe de Abraham era la misma fe de Isaac. Y como digo, cuando iban al monte Moria, en ningún momento leemos que Dios le revela nada personalmente a Isaac. A quien se lo revela es a Abraham. Pero Isaac, a través de la fe de su padre, de esa fe con la que él ha crecido dentro de su hogar, no tiene dudas y le permite continuar hacia adelante. Y a mí esto me parece impresionante, porque Isaac estaba dispuesto a dar su vida porque de alguna manera confiaba en que si su padre estaba haciendo todo aquello bajo la voluntad de Dios, él no tenía que dudar en absoluto, él solamente tenía que dejarse llevar. Isaac siguió la fe de su hogar, la fe con la que había crecido en casa. Isaac siguió a Dios primero en su casa. Y me gustaría tomarme un momento para hablar a las familias. Y aquí yo creo que todos tenemos que estar con las orejas atentas. Y quiero hablaros a los padres, a los que sois padres, a los que tenemos hijos. Y esto va también por mí, desde luego. ¿Qué ejemplo es el que encuentran nuestros hijos en nuestra casa de nuestra relación con Dios? Muchas veces se dice que un hijo al final acaba haciendo lo que ve en casa, evidentemente, ¿no? Escuchaba hace poco que los padres hoy en día van locos con que los niños dejen las pantallas, dejen el móvil, que se pongan a leer, ¿no? Y había un psicólogo que decía, eso está genial, es una voluntad súper legítima, pero cuando tú llegas a tu casa, sacas tu móvil y estás todo el rato así. Sí, cariño, sí. Y estás aquí con el Instagram, viendo Reels, con TikTok, con WhatsApp, con lo que sea que tú mires en el móvil. ¿Es esto lo que te ven tus hijos hacer? ¿Te ven coger algún libro? Porque si tú quieres que tus hijos lean y no te ven nunca leer, quizás es porque consideran que leer es aburrido porque ni siquiera sus papás lo hacen. Si te ven todo el rato con el móvil, con la tele, con la Play, con el ordenador, con lo que quiera que toques, con pantallas en definitiva, evidentemente los niños querrán hacer eso. Hacen lo que ven los niños. ¿Qué nos ven hacer nuestros hijos con Dios en casa? ¿Pasamos tiempos con ellos, realmente? ¿Nos detenemos en algún momento de la semana, ya no te digo del día, a orar? ¿Tener un tiempo de oración a la semana? ¿De comentar algo de la Biblia?
¿Nos ven nuestros hijos orar en casa, aunque no sea con ellos? ¿Ven que tengamos tiempos de intimidad con Dios? ¿O solo nos ven aquí cuando estamos en la iglesia? ¿Qué es lo que nuestros hijos ven de nosotros en casa? Si queremos transmitirles esa fe que le transmitió Abraham a su hijo, quizá deberíamos ser más como Abraham, ¿verdad? Y muchas veces somos más como nosotros mismos y menos como Abraham. Pero ¿qué pasa con los hijos? Vemos como Isaac honra de manera profunda a su padre. Isaac no discute con él, no le cuestiona, sí que tiene un momento de duda y le pregunta, ¿no? Pero padre, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Pero acepta las respuestas que en realidad tampoco tenían muchísimo sentido. Isaac amaba a su padre. Hijos, y sobre todo los que todavía vivís con vuestros padres, ¿honráis a vuestros padres? ¿Aceptáis un no por respuesta? ¿O sois tercos como mulas y lucháis por tener la razón, por vuestro criterio, por vuestras decisiones? Cuando vuestros padres os piden hacer algo que no os gusta, ir a un sitio que no os apetece, venir el domingo mismo por la mañana a la iglesia, ¿sois capaces de aceptar que es la situación que tenéis ahora y honrar a vuestros padres? O la gente soltera, los que todavía no son padres y los que ya no viven con sus padres. ¿Qué ejemplo estáis cultivando dentro de vosotros para cuando os llegue el momento? ¿Qué tipo de vida estáis siendo para los que están a vuestro alrededor? ¿Qué tipo de hijos sois en la distancia? ¿Qué ejemplo sois para los niños, para los hijos de vuestros amigos? ¿Qué pueden ver en vosotros cuando esos niños se acercan a vosotros? Isaac amó a Dios primero en su casa. Fue el primer lugar donde se encontró con Dios. Y eso marcó su vida. Y nosotros, a veces, queremos empezar a seguir a Dios en cualquier lugar, todos legítimos, menos en nuestra casa. Queremos ser los mejores seguidores de Dios aquí en la iglesia. Y que cuando estamos adorando nos vean levantar las manos, ponernos de rodillas, quebrantarnos, adorar como... Queremos ser los mejores seguidores de Jesús, a veces con nuestras novias, con nuestros novios, y demostrar que somos personas que hacen su devocional, que leen la palabra, que son personas de oración, pero luego en nuestra intimidad con Dios, sin que nadie nos esté viendo, no hay nada. A veces queremos ser los mejores cristianos en nuestro entorno, en nuestra universidad, con nuestros compañeros, porque nos gusta un poquito también el tema de ser radicales y de ir contra cultura. Porque hoy en día lo de ser cristiano, honestamente, no está muy de moda. O en nuestro trabajo, me da igual. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Qué pasa en tu hogar? ¿Dónde está esa intimidad dentro de tu hogar con Dios? Isaac siguió a Dios primero en su casa y esto le permitió seguir a Dios el resto de su vida. Quizá nos vale la pena un poquito pensar en ello. El segundo entorno, el segundo lugar donde Isaac sirve a Dios, donde Isaac sigue a Dios, es a través de su entorno. En el capítulo 24 leemos en el versículo 12, luego leeremos un pasaje en concreto de la Biblia, no os preocupéis, los puristas, que decís, ¿dónde está la Biblia? En el capítulo 24 leemos en el versículo 12, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, esto es la oración de Eliezer, antes de buscar a la muchacha, a Rebeca, la que sería más tarde la esposa de Isaac. Vemos que tiene un momento de intimidad con Dios. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, y continúa la oración. El Dios de Abraham volvía a ser el Dios de otra persona que no era Isaac, en este caso, la de un siervo suyo, Eliezer. Alguien que le había acompañado toda su vida. Este criado, este siervo, fue impactado por la fe de su amo. Y cuando el criado aparece con una mujer, Isaac confía plenamente en el criterio, en el juicio, en el valor de este hombre, porque sabe que Eliezer es un hombre que también ama profundamente a Dios. Sabe que esta misión Eliezer no la ha podido llevar si no ha tenido primero un tiempo de intimidad con Dios. Si Dios no le ha revelado que esa mujer que le acompaña y que encima es preciosa gracias a Dios, no ha sido alguien que Dios ha puesto en el camino. Porque sabe que Eliezer es un hombre de Dios. Abraham impactó la vida de Eliezer y Eliezer impactó la fe y la vida de Isaac a través de su propia fe. Es decir, que Isaac, además de en su casa, aprendió a seguir a Dios, los caminos de Dios, en algo
tan trascendental, pocas decisiones hay más trascendentales como con quién te casas, con quién acabas, como acabar casándose con esta chica que no conocía absolutamente de nada. Dios se mostró a Isaac a través de personas que colocó en su entorno. Así que vale la pena otra vez preguntarnos, ¿cómo es nuestro entorno? ¿Quiénes son las personas de las que voluntariamente me rodeo? ¿Con quién estoy invirtiendo mi tiempo? ¿Quién permito que entre en mi vida? ¿Quién permito que me influencie? Porque no nos engañemos, todos somos influenciados. Todos. Hay un refrán español que me encanta que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién inviertes tiempo? ¿Con quién estás andando? ¿Quién te está diciendo quién eres? Y esto es algo que preocupa muchísimo a los padres, sobre todo en la época de la adolescencia, ¿verdad? Nos comemos la cabeza, yo ya me pongo en el futuro, me pongo nervioso ya de pensarlo y lo digo de verdad, los padres se comen la cabeza con quién pasan tiempo sus hijos, pero ¿quiénes son tus amigos? ¿Cómo se llama este? ¿Este era el gordo o el alto? Que no me acuerdo. Vale. ¿Y sus padres de qué trabajan? Ajá, vale. ¿Y dónde vive? Oye, ¿y qué hacéis cuando quedáis? No, mamá, déjame, no me rayes, ¿no? Esto es la historia de todo padre adolescente. La preocupación máxima es con quién pasa tiempo su hijo o su hija. Porque los padres ya han estado allí previamente. Los padres ya saben que ese entorno de alguna manera va a condicionar a su hijo. Y si encima el niño es de estos, que no tiene las ideas muy claras, que no sé qué, es una angustia constante. Pero es que esto nos pasa también cuando somos adultos, ¿eh? Nos hacemos mayores y seguimos decidiendo con quién invertimos nuestro tiempo. En principio se supone que algunos maduráis, luego esto lo podríamos hablar si queréis, pero también se supone que hay un criterio detrás de con quién yo invierto mi tiempo. El entorno de Isaac era un buen entorno y por eso, llegado el momento, pudo seguir a Dios a través de él. Y de hecho, hay un pasaje, hay un versículo solamente, en concreto, que está en Génesis 26:35, y si tenéis Biblia podéis por ahí leerlo, de mientras que voy hablando. Génesis 26, versículo 30... No, lo voy a leer, ¿qué narices? Génesis 26, versículo 35. Si tenéis Biblias, abridlas, por favor. Vamos a abrir Biblias, me encanta. Esaú y Jacob ya son mayores, han crecido. Si os acordáis, la preocupación máxima de Abraham al escogerle esposa, a que Eliezer le escogiera esposa, era que no fuera cananea, era una mujer que sirviese a Dios. Y cuando les llega el turno a los hijos de Isaac, vemos que Esaú va por otro camino. Esaú se deja llevar por su entorno, por las personas con las que él se relaciona, y se acaba casando con dos mujeres que no son del agrado de sus padres, porque no son personas que amen a Dios. Y dice en este versículo, y fueron amargura estas mujeres de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fueron amargura de espíritu. Es muy profundo lo que hay detrás de cada una de estas palabras. Cuando un hijo toma una decisión equivocada, cuando un hijo, y esto es irremediable, es ley de vida muchas veces, va por un camino que tú sabes que ese no es el camino, Dios, y sabes que se está equivocando, se va a equivocar, hay una angustia como padre o como madre que te entra en el corazón. Y esto es lo que les pasó a Isaac y a Rebeca. Las decisiones del entorno de Esaú también le afectaron. Así que otra vez os pregunto, ¿cómo os afecta vuestro entorno? ¿Cuál es vuestro entorno? ¿Quiénes son las personas de las que os rodeáis? Y si queréis, vamos a darle la vuelta a la tortilla. Todo queda hoy muy español. ¿Cómo afectas tú a tu entorno? Ya no cómo te afectan los demás a ti, sino cómo afectas tú a los que están cerca de ti. ¿Qué clase de seguidor de Dios eres? ¿Y de qué clase, de qué manera afectas tú a los que están cerca de ti? Imaginad por un momento que nosotros fuésemos capaces de despertar en otros el tipo de fe que Abraham despertaba en su siervo, en su hijo. Imaginad que fuésemos esa clase de personas. De hecho, creo que como seguidores de Jesús, una de nuestras tareas principales, si no la principal, y de hecho está intrínseca en la Gran Comisión en Mateo 28, es que hagamos discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos muchas veces? Hay que perseguirlos, hay que atraerlos, pero evidentemente hay que ¿Irradiamos esa luz para los demás? ¿Transmitimos esa fe?
¿Transmitimos esos valores? ¿Somos capaces de sobreponernos a lo que se dice en la sociedad, a lo que se dice hoy en día acerca de Dios, acerca de la fe, acerca de nuestros valores, de nuestras creencias? ¿Irradiamos esa luz contracultural? ¿Cómo afectamos a nuestro entorno? ¿Somos personas que cuando estamos escuchando un cotilleo, una crítica, un chisme, algo que está yendo mal, echamos más leña al fuego o somos agentes de paz y marcamos la diferencia? ¿Qué clase de seguidores de Dios somos nosotros? Isaac siguió a Dios a través de su entorno. Y lo hizo en su hogar y en su entorno. ¿Nos lleva nuestro entorno a ello? Y ahora quiero explicaros una pequeña historia. Otra. A mí me pasó algo parecido hace unos 11 años. Esto lo he explicado muchas veces. Nosotros nacimos en una familia cristiana, nuestros padres eran pastores, plantadores de iglesia, bla, bla, bla. Y crecimos con la fe de nuestros padres. Evidentemente, llega un punto en el hijo de todo cristiano que tiene que tomar una decisión personal. La fe de mis padres no me va a valer para nada llegado el momento. Está muy bien y es un regalo de Dios crecer bajo esas premisas, por supuesto. Pero llega un punto en el que tú tienes que tomar una decisión por Dios. En cualquier caso, la historia es que nosotros crecimos en un ambiente de iglesias bastante conservador y doctrinal y teológicamente muy posicionado en contra de todo lo que era el mover sobrenatural del Espíritu Santo. Es como crecimos, es como nos enseñaron y no pasa nada. Pero esto lo teníamos vetado, voy a decir. En el momento en el que conozco a la mujer de mi vida, luego ya conocí a Gretel, pero en ese momento... Espera. Cuando conozco a Gretel, a la mujer de mi vida, Dios trabaja en mí una cosa impresionante. Gretel venía precisamente de la otra corriente, del otro extremo. Ella venía de ambientes doctrinales, teológicos, donde el mover sobrenatural del Espíritu Santo estaba a flor de piel. Era el pan nuestro de cada día. Y yo recuerdo conversaciones en las que Gretel me hablaba de todo esto. Y recuerdo escucharla con fascinación, pero también con un poco de aprensión, porque aquello a mí no me acababa de cuadrar, yo nunca lo había vivido. Y recuerdo cómo me hablaba de revelaciones proféticas que Dios le había dado a ella para otras personas. Recuerdo cómo me hablaba de que ella había presenciado sanidades, un don de sanidad de otra persona. Recuerdo también cómo me habló una vez de que en un momento de intimidad brutal con Dios, Dios se le reveló en un don de lenguas. Y yo escuchaba todo esto y yo decía, wow, yo no tengo por qué dudar de esta chica, porque me transmite todo, hola cariño, me transmite todo lo que yo puedo llegar a respetar, a honrar. No tengo por qué dudar de ella, pero no había una parte experiencial todavía en mí en este área. Más adelante empezamos a ir a una iglesia donde todo esto se enseñaba. Salimos de como mi lado y nos fuimos al suyo, aquí la mujer siempre tira, y acabamos en una iglesia donde esto se enseñaba. Donde se enseñaba y, lo más importante, donde se practicaba. Y recuerdo que me tiré un año entero poniendo en tela de juicio todo esto. Yo empezaba a hablar con el pastor, una persona también que yo respetaba muchísimo. Era un hombre además que me enseñaba a través de la Biblia, lo cual era para mí lo más importante. Y es verdad que bíblicamente todo esto empezaba de repente a cobrar sentido. Era algo que yo nunca había sido capaz de ver. De repente empecé a ver cómo personas a las que yo respetaba tenían este tipo de experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Y yo no podía dudar de lo que me decían estas personas, ni siquiera podía dudar de lo que mis ojos veían, pero yo no había experimentado nada todavía. No dejaba de ser la fe de Abraham, no dejaba de ser la fe de mi amo, no dejaba de ser la fe de otras personas. No era lo que yo había vivido, hasta que un día el Espíritu Santo hizo lo que tenía que hacer. Esta historia la explicaré otro día, pero conocí, me adentré por primera vez en lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer hoy en día. No en los tiempos de Jesús, no en los tiempos de los apóstoles, hoy en día. ¿Y sabéis por qué fue? Por el entorno donde me moví. Si yo no me hubiese movido en esas aguas, en ese entorno, estoy convencido absolutamente de que toda esta parte me la estaría perdiendo. Creo que seguiría seguidor de Jesús, creo que lo seguiría siendo, no sé lo que Dios habría hecho conmigo, pero toda esta parte me la habría perdido. La importancia del entorno. ¿Dónde te mueves? ¿Cuál es tu entorno? Y por último,
Hemos visto que Isaac fue seguidor de Dios en su casa, en su hogar. Isaac fue seguidor de Dios a través de su entorno. Pero Isaac hubo un momento en el que tuvo que aparcar todo eso y seguir a Dios de manera personal. En los dos casos anteriores, aplicados a la vida de Isaac, Dios no le habló directamente. Dios habló, por un lado, primero a Abraham, por otro lado se mostró a Eliezer, y en ningún momento vemos una palabra de Dios específica para Isaac. Y yo creo que Isaac tenía que ir creciendo, y no sabemos si le dijo otras cosas durante su vida o no, no lo sabemos. Pero si no, Isaac tendría que haber crecido. Oye, Dios, ¿y yo qué, no? Que soy el hijo de la promesa. Acuérdate de mí, que de aquí tiene que ser una gran descendencia. ¿Qué pasa conmigo? Y entonces es cuando sucede lo siguiente. Vamos a leer Génesis 26, versículos del 1 al 6. Génesis 26, versículos del 1 al 6. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo a Abraham, mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Y me encanta que dice, y habitó pues Isaac en Gerar, ¿no? O sea, Isaac en ningún momento, que no, Dios, que allí en Egipto están las riquezas, que si no voy allí mi familia se va a morir de hambre, que tengo que ir allí, que de verdad Dios, replantéatelo, o haz que aquí haya riquezas otra vez. Isaac constantemente seguía lo que le decían. Era un hombre dócil en ese área. Dios le promete todo esto a Isaac y Isaac dice, ok. Y es impresionante porque unos versículos más adelante, y os animo a que lo leáis en casa, Dios evidentemente cumple su promesa y como Isaac es obediente, Dios le bendice, Dios le prospera, Dios le multiplica, Dios le entrega todas aquellas tierras y de la dinastía, de la descendencia de Isaac, nace el mismísimo Jesús. Es impresionante, todo por obediencia. Pero lo importante es que Dios tuvo que revelarse de manera personal a Isaac. Isaac probablemente podría haberse tirado toda la vida siguiendo la fe de otras personas. Él tenía fe en aquella fe. No sé si se entiende esto. Él creía firmemente en aquello que los demás le explicaban. No dudaba. Acataba todo eso. Pero era la fe de otros. En algún momento esa fe tenía que penetrar dentro de él y tenía que ser su propia fe. Y Dios lo sabe y Dios se le revela personalmente. Y le dice, Isaac, tú no te preocupes, porque esto no solamente es una promesa que le di a tu padre, es una promesa que te doy a ti, Isaac, hijo de Abraham. Isaac necesitaba que esto fuese personal. Necesitaba seguir a Dios. No a través de otros, sino por decisión única y personal. Y cuando estés delante de Dios, no te va a servir de nada ni la fe de tus padres, ni la fe de tus amigos, ni siquiera la fe de tus hijos. Lo único que Dios te va a preguntar es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Decidiste por mí? Porque yo estoy buscándote todo el tiempo. Yo estuve esperándote con los brazos abiertos de un padre para recibirte. ¿Dónde estabas? Y no me digas que estabas cerca de aquellos a los que yo estaba abrazando. Yo quería abrazarte a ti. Isaac tuvo que vivir esto. ¿Hemos tomado nosotros una decisión personal por Jesús? ¿Tomamos esa decisión cada día? ¿O es algo incluso que hicimos en su momento y queda allí olvidado? Y queda en un lugar de nuestra vida donde, como ya lo hice, Dios te va a pedir cuentas y explicaciones a ti. A mí no me va a preguntar por lo que hicieron otras personas. Yo voy a tener que rendir cuentas de lo que yo hice delante de Dios.
Y si no has tomado todavía esta decisión, si todavía sigue siendo la decisión de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de tus hijos, no lo sé, dice la palabra que hoy es el día de salvación. Hoy estás a tiempo de encontrarte con ese Dios que te está esperando, que se quiere reconciliar contigo, que busca todas las maneras, hace todo lo que se le ocurre para que vuelvas a Él. Hoy es el día de salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y esto simplemente lo hacemos para dar intimidad a las personas que están a nuestro alrededor, que están cerca nuestro, y para concentrarnos también unos segundos. Cerrar los ojos ayuda, no es que sea mágico. Y quiero preguntar, una vez más, si hay alguien aquí, si hay alguien en esta sala que todavía no ha tomado una decisión por Dios y siente dentro de él que Dios le está llamando. Hoy es el día de salvación. ¿Habéis visto que hay una persona con la mano levantada? Orar por ella, ya, no hay que esperar. Y al resto, los que se supone que ya habéis tomado esa decisión, os pido que sigáis con los ojos cerrados, por favor. Y que os hagáis las preguntas. ¿Cómo está mi casa? ¿Estoy siendo el padre ejemplar que mis hijos necesitan ver en mí? ¿Traigo a Dios a mi casa? ¿Paso tiempos de intimidad con Dios que mis hijos son capaces de ver? ¿Estoy siendo el hijo o la hija que Dios me llama a ser? ¿O estoy siendo difícil? ¿Me resisto con todo lo que hay dentro de mí, con terquedad, en deshonrar a mis padres una y otra vez? ¿O cuál es mi entorno? ¿A quién estoy permitiendo la entrada a mi vida? ¿Quiénes son esas personas que rápidamente se me están viendo ya a la cabeza, que sé que no son buenas para mí? Y con las que tengo que tomar una decisión de apartarlas. ¿Quiénes son esas personas que sé que son buenas para mí y que no permito que se acerquen? ¿Por miedo a tener que cambiar? ¿Por conflictos? ¿Por tener que renunciar a según qué cosas? Estoy sintiendo muchísimo la presencia del Espíritu Santo esta mañana. Muchísimo. Voy a intentar no llorar. Pero el Espíritu Santo está aquí moviéndose. Y de manera muy poderosa. Quiero pediros que levantéis la mano si algo de esto era para vosotros. Que la levantéis ahora. Si algo de todo esto era para vosotros. Que la mantengáis levantada. Gracias. Y los que estáis cerca de estas personas, por favor, acercaros a orar por ellos. Ya podéis. Quizá toda esta sección, si queréis, podéis venir aquí. Parece que se está moviendo más el Espíritu Santo en este lado. Levantad la mano los que la tenéis levantada, porque no lo sabemos si no. Y el resto os pido que os mantengáis en silencio, por favor. Que paséis un tiempo también orando y pasando tiempo con Dios, teniendo un momento de intimidad con Dios. Porque aquí hay personas que habían levantado la mano y no están orando por ellas. Si podéis venir, quizás.